Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Para muchos, la ciudad de Lyon parecía un modelo de tranquilidad y prosperidad. Sus calles adoquinadas, flanqueadas por edificios antiguos, sus exuberantes parques y sus animados bulevares, ofrecían un entorno de vida idílico. Sin embargo, bajo esta fachada de calma, latían tensiones invisibles, a menudo ignoradas por quienes ocupaban la cima de la pirámide social. Para los Leroy, una familia negra cuya reputación se había forjado con trabajo duro y dignidad, este mundo pacífico era en realidad un campo minado, donde el color de la piel seguía siendo una marca de distinción mucho más profunda de lo que nadie se atrevía a admitir. El general David Leroy, hijo de Marguerite, dedicó su vida al ejército. Nacido en un barrio obrero y criado por una madre resiliente y orgullosa, David superó obstáculos que muchos considerarían insuperables. Su disciplina, su firme sentido de la justicia y su capacidad para prosperar en un mundo hostil lo catapultaron a la cima. Se convirtió en uno de los hombres más respetados del país, conocido y admirado tanto por su inteligencia como por su liderazgo. Sin embargo, a pesar de su posición de poder, David sabía que su estatus nunca lo protegería por completo de los prejuicios y la discriminación racial. Y fue esta realidad sutil pero omnipresente la que se manifestaría con mayor brutalidad el día en que su madre, Marguerite, fue injustamente atacada. Esa mañana, Marguerite se levantó como de costumbre con las primeras luces del alba. A sus 60 años, aún no había perdido la energía de su juventud, aunque el peso de los años y las dificultades la habían marcado. Se preparaba con calma para su cita con el médico, una cita que esperaba con silenciosa aprensión, como cualquier visita al médico a su edad. Vestida con sencillez pero con elegancia, con el cabello canoso cuidadosamente peinado, Marguerite caminaba por las calles de Lyon, con su andador haciendo suaves ruidos contra los adoquines. Si bien no era tan veloz como antes, no estaba menos orgullosa de su andar, imbuido de dignidad y sabiduría. Permanecía imperturbable ante las miradas furtivas de los transeúntes en este barrio exclusivo. Marguerite no era una mujer a la que le importaran las opiniones ajenas. Para ella, cada mirada era una prueba que afrontaba con serenidad y orgullo. Sabía que su existencia, como la de tantos otros, estaba marcada por siglos de lucha, pero soportaba esta carga con la certeza de que ninguna adversidad podría empañar su dignidad. Pero ese día, una mirada particular la haría sentir no invisible, sino deliberadamente reducida a su color de piel. El oficial Alain Dubois, un policía de unos 40 años, patrullaba el barrio. Aunque su función era mantener el orden, Dubois era principalmente un hombre con prejuicios, un hombre que priorizaba el color de la piel. Para él, una mujer negra caminando sola por esa zona adinerada solo podía ser una extraña, una amenaza silenciosa. La vio casi de inmediato. «Señora, ¿qué hace usted aquí?», preguntó mientras se acercaba a ella, con la voz cargada de sospecha. Marguerite se quedó paralizada un instante, sorprendida, pero no perdió la compostura. Se giró lentamente hacia él y respondió con voz clara: «Simplemente voy al médico, señor». Nada más. Pero Dubois no estaba dispuesto a aceptar una respuesta tan simple. Su postura se endureció, su mirada escrutando a Marguerite como si intentara descubrir algún secreto oculto. ¿Y tiene una identificación que demuestre que está aquí por una buena razón? Marguerite, aunque sorprendida por esta abrupta intrusión, se negó a inclinarse ante él. Lo miró directamente a los ojos, con las pupilas llenas de sabiduría y desafío. «No tengo nada que demostrarle a un hombre que aún no ha aprendido a respetar a los demás». Pero su compostura solo exacerbó la frustración del policía. La idea de controlar a esta mujer, de hacerle sentir su poder, lo abrumaba. Con un movimiento repentino e injustificado, la agarró del brazo, obligándola a girarse hacia él. «Te llevaré a la comisaría». «Parece que intentas provocarme», gruñó. En ese momento, una multitud comenzó a congregarse a su alrededor. Los transeúntes curiosos, incrédulos ante la escena aparentemente irreal, se acercaron, pero nadie se atrevió a intervenir. Quizás les intimidaba el uniforme, o la certeza de que este policía, con su descarada arrogancia, tenía una especie de autoridad absoluta sobre la situación.
La tensión aumentó y la situación se agravó. Fue entonces cuando el teléfono de Marguerite vibró, rompiendo la intensidad del momento. Lo miró furtivamente y vio el mensaje de su hijo. Se le encogió el corazón al leer: «Mamá, ten cuidado. Hay policías en tu zona. Llámame si lo necesitas». Sonrió para sus adentros. Sabía que, a pesar de la distancia, su hijo la cuidaba, como siempre. Pero lo que sucedía en ese preciso momento iba mucho más allá del amor de un hijo por su madre. Cuando el general David Leroy recibió la llamada que lo cambiaría todo, estaba en su oficina, rodeado de archivos militares y preocupaciones de alto nivel. Pero el mensaje de su informante anónimo quebró al instante la concentración que había cultivado durante años. El incidente con su madre no formaba parte de su agenda. Sin embargo, comprendió de inmediato que no se trataba de un simple malentendido, era una afrenta personal y pública, una humillación que exponía tensiones mucho más profundas que el arrebato de un policía contra una anciana negra. Esta acción reflejaba una sociedad plagada de prejuicios raciales profundamente arraigados. David Leroy, en la cúspide de su carrera militar, sabía que este no era un incidente aislado. El ataque a su madre, Marguerite, en un barrio adinerado, fue la culminación de años de injusticia sistémica que habían asolado a todo el país. El general, aunque curtido por años de experiencia militar y política, sintió una oleada de ira indescriptible. El ataque a su madre no fue solo una afrenta a su familia, sino un ataque a todo lo que había construido, para sí mismo, para su madre, para su comunidad. Sin dudarlo, actuó. Uno de sus abogados de mayor confianza fue citado de inmediato, al igual que sus contactos influyentes en el gobierno y la policía. David sabía que su influencia tendría peso, pero no le interesaba una resolución discreta. No se trataba de un simple asunto legal que se resolviera a puerta cerrada, era una declaración de guerra contra un sistema que había permitido que hombres como Dubois siguieran actuando con total impunidad. Cuando David Leroy llegó al lugar, una fría determinación lo invadió. Sabía que una simple confrontación verbal no bastaría. La mirada que dirigió al agente Dubois, aunque aparentemente tranquila, delataba una profunda ira. Había visto demasiado como para dejar que semejante humillación quedara impune. Dubois, inicialmente sorprendido por la presencia del general, parecía cada vez más nervioso a medida que la mirada del soldado le penetraba el alma. El agente no se había dado cuenta de que se enfrentaba a un hombre que encarnaba la fuerza de toda una nación. No había comprendido la magnitud de su error. David, con su serenidad característica, habló con autoridad. «Agente Dubois», dijo con calma, pero cada palabra fue como un martillazo. «Su conducta de hoy es inaceptable. Actuó con un prejuicio insensato e injustificable. No tiene la autoridad ni el derecho de juzgar a mi madre ni de tratarla de esta manera». Sus palabras fueron gélidas, pero también cargadas de una inmensa fuerza. El agente Dubois, atrapado por sus propios prejuicios y arrogancia, intentó justificarse, pero era evidente que sus excusas eran inútiles ante la autoridad del general Leroy. «Le ordeno que libere a mi madre inmediatamente, agente. No le debe ninguna explicación». La claridad y firmeza de su voz dejaban poco margen para la discusión. Los agentes que estaban cerca, inicialmente indecisos, comprendieron que no era posible llegar a un acuerdo. No tenían otra opción. Marguerite Leroy fue liberada en el acto. Sin embargo, David Leroy sabía que esta liberación no era suficiente. Lo ocurrido ese día no era simplemente una violación de los derechos de su madre, sino un símbolo de un sistema corrupto que debía ser confrontado. En cuanto regresó a casa, comenzó a prepararse para la batalla legal y social que vendría después. La denuncia contra el oficial Dubois sería solo el primer paso de una lucha mucho mayor. Esta lucha conmocionaría al país y despertaría una nueva conciencia. David Leroy comenzó a movilizar a líderes comunitarios, activistas de derechos civiles e intelectuales para denunciar el incidente. Sabía que el ataque a su madre, si se gestionaba adecuadamente, podría convertirse en el catalizador de una revuelta contra las injusticias cotidianas que sufren las minorías raciales en este país. La situación de Marguerite Leroy, una mujer mayor y respetable, inocente pero poderosa en su dignidad, daría un rostro a esta lucha. Se convertiría,
contra todo pronóstico, en un símbolo nacional. La noticia del incidente se difundió rápidamente por los medios de comunicación. Muchos periodistas informaron sobre los detalles de la afrenta, pero también analizaron el contexto general, una nación aún atormentada por los espectros del racismo institucionalizado, una fuerza policial que con demasiada frecuencia se escudaba en los prejuicios, y generaciones de personas negras, invisibles para quienes ostentan el poder, pero decididas a luchar por su lugar. Las manifestaciones comenzaron a estallar en varias ciudades del país, concentraciones que exigían justicia para Marguerite Leroy, pero también para todas las personas de color que sufren a diario la violencia y la discriminación estatales. Marguerite Leroy, aunque físicamente debilitada por la edad, se encontró en el centro de atención, una figura emblemática de resistencia y dignidad. Sus palabras y acciones, por pequeñas y discretas que parecieran ante la vasta maquinaria social, resonaban ahora como un grito de guerra para toda una generación cansada de ser marginada. Habiendo presenciado tanto en su vida, sabía que lo que acababa de experimentar era más que una simple humillación. Era un punto de inflexión, una oportunidad para reescribir la historia. El oficial Dubois, suspendido a la espera de la investigación, aún no sabía que acababa de cometer el error fatal que cambiaría su vida. Pero David Leroy, seguro de su posición y con su red de contactos, sabía que la batalla apenas comenzaba. La verdadera guerra no se libraría en los tribunales, sino en la mente y el corazón de la sociedad. Contaba con su propia determinación y con la unidad de voces como la de su madre para cambiar el statu quo. Así, la familia Leroy dejaría de ser un simple nombre respetado en los círculos de poder. Estarían a la vanguardia de un movimiento que marcaría indeleblemente la historia de la nación. Y Marguerite, con su sabiduría y dignidad, estaría en el centro de esta lucha, ofreciendo a sus hijos y a millones de personas más un modelo de valentía y resistencia.